Bien. Buenas tardes. Yo soy Pablo Raceto, para los que no me conocen, director del instituto. Hoy día vamos a tener la charla La guerra de los sexos, la escalofriante y maravillosa vida de los picaflores, que sería nuestro paseo por la complejidad número 62, si no me equivoco. Algunos datos pequeños. Primero, apagar celulares o eliminar su sonido. Segundo, al final de la charla, para los que estén interesados, están a la venta nuestros libros recién salidos sobre autopoiesis y sobre desafíos éticos en un mundo complejo. Para los que quieran, después de la charla, verlos, comprarlos, valen 10.000 pesos. Y, dicho eso, tengo el placer de presentarles a Paulina González. Ella es miembro de este instituto. Es licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad de Chile, licenciada en Administración Pública en la Universidad Católica. Además tiene un magíster en Ecología y Biología Evolutiva en la Universidad de Chile y un doctorado en Ecología y Biología Evolutiva en la Universidad de Chile también. Así que tiene una formación bien diversa. Y bueno, hizo su postdoctorado en Universidad de California y es investigadora asociada en el Instituto de Filosofía y Ciencias de la Complejidad, que es nuestro instituto, y también en una de las facultades de la Universidad de California. Así que un placer y un honor presentarles a Paulina y te doy la palabra. Muchas gracias. Voy a empezar esta charla con una confesión. Yo llevo bastante tiempo trabajando con picaflores, ya son casi 15 años. Y en realidad cuando yo empecé los picaflores no me gustaban. Y no me gustaban precisamente porque los encontraba demasiado rosados, demasiado estas cosas etéreas que fluyen por el universo, casi angelicales. Y no es que a mí me guste la violencia en particular, pero era demasiado. Y no fue hasta una clase de fisiología con el profesor Rosenman, donde tuve que hacer un curso, un trabajo, y este fue de picaflores, donde me di cuenta que en realidad yo no podía estar más equivocada. Y que más bien los mayas, que piensan en los picaflores como el dios de la guerra, están muy en lo cierto. Bueno, y desde ese momento han surgido 1000 preguntas en particular relacionadas con el dimorfismo sexual, las diferencias entre machos y hembras, y por lo tanto espero que esta charla sea en parte para mostrar también, además de mostrarles un poco de cómo es este sistema, mostrarles cuán equivocadas pueden estar nuestras percepciones respecto del mundo y en particular del mundo natural cuando nosotros no lo hemos estudiado y nos hemos dedicado a mirarlo. Bueno, yo trabajo con picaflores, bueno, obviamente porque me gustan muchísimo, pero además porque los uso de modelo. Creo que son un excelente modelo para trabajar limitantes y para ver cómo la conducta aquí, fisiología y morfología se integran y diversas variables dentro de morfología, fisiología y conducta, para interactuar con el ambiente biótico y el ambiente abiótico. Ambiente biótico en general, néctar y morfología de las plantas, y ambiente abiótico, temperatura y estructura del hábitat, entre muchísimos otros. Y todo esto en un contexto donde la energía es limitada. Así que espero convencerlos de por qué los picaflores son un excelente modelo. Hablando de estos animales, existen 310 especies de picaflores, distribuidas solamente en América, pero desde Alaska hasta el Cabo de Hornos. Y por lo tanto habitan diferentes hábitats, desde pleno desierto de Atacama, hábitat mediterráneo, bosques tropicales y templados, ambientes costeros, etc. Ahora, estos animales, como muchos de ustedes saben, se alimentan de néctar, pero el néctar no es lo único. Necesitan al menos un 5% de insectos
en su dieta para no desnutrirse. Y es pensando en el néctar de las flores donde partieron las preguntas. Entonces, como ustedes me imagino que han visto muchas veces, el néctar de las flores se encuentra distribuido partiosamente en el espacio, o sea, uno puede encontrar cúmulos de flores. Por otra parte, la calidad del néctar varía muchísimo. No todo el néctar es igualmente dulce, y mientras más dulce, más energía. Y por otra parte, el néctar se renueva. O sea, una planta produce néctar en la mañana y luego sigue renovando ese néctar a través del día. Y por lo tanto, es esperable pensar que un picaflor que pueda recordar qué, dónde y cuándo va a obtener más energía. Ahora, el qué y el dónde se refiere más bien a memoria espacial y el cuándo se refiere a tiempo, y las tres cosas juntas a memoria episódica. Ahora, ¿qué es la memoria episódica? En general es un tipo de memoria con la que recordamos nosotros mismos, o sea, nosotros como humanos. Si yo pregunto a cualquiera de ustedes qué tomaron de desayuno, suponiendo que tomaron desayuno, ustedes inmediatamente van a tener un recuerdo integrado de qué es lo que tomaron, más o menos qué hora era y dónde estaban. Y todo eso viene inmediatamente a nuestra memoria. Por lo tanto, este es un tipo de memoria bastante compleja y que no ha sido probada en muchos animales. Bueno, evidentemente porque también existe la limitante de cómo preguntarle. Entonces, vamos viendo cómo podríamos preguntarle a los picaflores acerca de su memoria, que recuerdan. Partamos con lo más simple, que son experimentos de memoria espacial. Todos estos experimentos fueron hechos con machos de picaflor chico, aquí en la zona central, machos de vida libre y machos territoriales, ¿ya? Que son capaces de defender bebederos. Después vamos a ver un video de cómo son estos bebederos. Entonces, el día del experimento se les reemplaza el bebedero que ellos defienden por esta grilla. Y esta grilla tiene 4 bebederos. Me voy a detener un poco con el protocolo aquí porque después va a ser un protocolo que voy a repetir varias veces. Entonces, la grilla tiene 4 bebederos, 3 de los cuales, 1, 4 y 5, por ejemplo, tienen agua y 1, aquí, tiene néctar. Entonces, el experimento tiene 2 fases. En la primera fase, el picaflor puede llegar y explorar la grilla. Y se le permite explorar la grilla hasta que descubre el bebedero con mejor calidad. Y en ese momento, yo me puse ahí, lo espanté, esperé 5 minutos y 5 minutos más tarde se le permite volver. Y cuando vuelve, lo que uno esperaría, si es que recuerda dónde está el néctar, es que vuelva inmediatamente a donde está. Por lo tanto, si uno compara el número de bebederos visitados durante la primera y la segunda fase, en la primera, donde el animal está, bueno, a ver, ¿qué hay por aquí?, tiene que ser mayor al de la segunda fase, la fase de retorno, donde cuando vuelve uno esperaría que vaya directamente al de néctar. ¿Qué pasó? Aquí tenemos los sujetos y aquí tenemos el número de visitas. En puntos negros es la fase de búsqueda, cuando estaban recién explorando la grilla, y en puntos blancos la fase de retorno. Efectivamente, estos animales pueden recordar. Y, por ejemplo, el individuo 3, el individuo 9 y el 10 nunca se equivocaron. Siempre volvieron directamente al bebedero que tenía néctar. Y así también, bueno, el individuo 13 no logró recordar mucho. Pero, como ustedes saben, las flores no tienen agua, tienen diferentes calidades de néctar. Entonces, compliquemos un poco más la cosa y ahora hacemos el mismo protocolo, pero 3 bebederos tienen un néctar de baja calidad, un néctar menos dulce, y un bebedero tiene un néctar de alta calidad. ¿Y qué tenemos aquí? Efectivamente, los animales siguen recordando, el número de bebederos en la primera fase es más alta que en la segunda, pero cuando uno compara el desempeño entre los 2 experimentos, ya en el segundo no es tan bueno. O sea, no es tan fácil diferenciar entre calidades como es diferenciar entre agua y néctar. Preguntemos ahora si pueden recordar el tiempo. Entonces,
para esto se le ofrecieron dos grupos de flores. Dos grupos de flores que tenían la misma calidad de néctar, pero que tenían diferentes intervalos a los cuales el néctar estaba disponible. Un grupo de flores ofrecía néctar cada 10 minutos y otro grupo de flores ofrecía néctar cada 20 minutos. Entonces uno esperaría que, si recuerdan, vuelvan al grupo de que se rellena cada 10 minutos, más o menos cada ese intervalo, y más tarde al de 20, ¿cierto? Y efectivamente no tienen mayores problemas para recordar el tiempo. Cuando volvieron a los bebederos que se rellenan cada 10 minutos, hicieron intervalos significativamente más cortos que cuando volvían a los bebederos que se rellenaban cada 20 minutos. Ahora, compliquemos más la vida y preguntémosle todo al mismo tiempo. ¿Pueden recordar calidad, tiempo y ubicación al mismo tiempo? Entonces, para este experimento, los animales fueron entrenados a reconocer que existían dentro de su territorio dos calidades de néctar ahora, y que además estas calidades de néctar tenían diferentes tasas de renovación. Entonces, un néctar de baja calidad estaba disponible mucho más frecuentemente que un néctar de alta calidad. Y después viene el experimento como tal. En el experimento como tal, de nuevo hay dos fases: una fase de búsqueda donde puede explorar qué es lo que hay en esa grilla, y luego una fase de retorno donde se registra el número de bebederos, la identidad del bebedero y cuánto fue el intervalo. En este caso, el intervalo número 6 tenía este néctar de alta calidad que se renueva cada 10 minutos y dos de baja que se rellenan cada 5 minutos. Y veamos qué pasó. Efectivamente, estos individuos fueron capaces de acoplar sus visitas, y cuando vuelven a los bebederos de alta calidad y que se rellenan cada 10 minutos, acoplan sus visitas versus cuando visitan bebederos de baja calidad. Pero el mundo no es tan simple en esta especie. Los machos no son iguales que las hembras. Los machos en general tienen una masa corporal más alta, son más grandes, y tienen alas más cortas que les permiten defender estos recursos de néctar frente a otros competidores, machos y hembras. Los machos son muy violentos, en general son violentos, aquí estamos hablando de época no reproductiva, así que los machos son violentos tanto contra otros machos como contra otras hembras, o sea, como contra hembras. Y las hembras a su vez son no territoriales, son más bien oportunistas, están ahí mirando a ver si el macho se distrae con alguien más, y como para entrar al bebedero y comer lo más rápido que se pueda y cuanto se pueda. Y son más chicas, más flacas en el fondo, y tienen alas y picos más largos. En un estudio de selección natural nos dimos cuenta de que alas y picos más largos son seleccionados, o sea, mientras más largas las alas, más energía es ahorrada entre visitas a diferentes territorios de machos, y picos más largos permiten comer más rápido, por lo tanto ellas son favorecidas. Así que sigamos con la historia de las hembras. Yo dije, bueno, o sea, mi razonamiento fue, bueno, si las hembras son, los machos les pegan, y bueno, tienen muchos recursos y son más flacas, ahorran menos energía, bueno, entonces deberían tener capacidades cognitivas bastante desarrolladas. Probablemente se acuerden muy claramente de dónde están los recursos de néctar para aprovecharlos de mejor manera. Así que repetimos el experimento, exactamente el mismo protocolo, el protocolo de memoria episódica, todo al mismo tiempo, qué, cuándo, dónde. Y bueno, ustedes van a ver los resultados. Los machos, tal como lo habíamos visto, son capaces de acoplar sus visitas dependiendo de la calidad del néctar, dónde está el néctar, no tienen ningún problema. Y las hembras, bueno, no fueron capaces de acordarse de nada, absolutamente de nada. No retienen ubicación, no retienen tiempo, nada. Entonces, bueno, dije, fue frustrante, lo reconozco. Pero
pensando un poco en eso, yo dije, bueno, entonces vamos un poquito más adentro, y esto debería haberse reflejado en estructuras en el cerebro. El hipocampo, que es la estructura del cerebro que está relacionada con la memoria espacial, debiera ser más grande en los machos y debiera eso reflejar que los machos son capaces de recordar más. Y sin embargo, las hembras tienen el hipocampo más grande que los machos. Entonces, eso abre una serie de posibilidades y eso es parte de la magia de esto. El hipocampo, el hecho de que el hipocampo sea más grande en las hembras, abre, por una parte, estudios en términos de neurobiología, y ahora vamos con la gente del Rayo, vamos a y algunas colaboraciones en el extranjero, vamos a receptores y nos vamos a tirar por el lado de neurohormonas, probablemente haya hay aspectos ahí que no hemos visto. Pero por otra parte puede ser que nuestro experimento conductual no haya sido el adecuado. ¿Por qué? Porque puede ser que las hembras recuerden, dado que ellas son oportunistas, dado que andan buscando territorios de machos, puede ser que recuerden a una escala espacial que es mucho más grande, y puede ser que recuerden diferentes territorios de machos, y no esta fineza de la flor que se renueva cada 10 minutos, tal vez es eso. O tal vez sea que las hembras pueden recordar dónde están los machos menos agresivos. Dado que los machos les pegan y que de eso depende de qué coman, tal vez recuerden dónde están los machos que las toleran más. Así que en realidad esta parte está completamente abierta. Vamos a tener que empezar una serie de otros experimentos para seguir con esta parte. Pero seguía la duda, bueno, entonces, ¿cómo es que las hembras sobreviven? Estamos hablando de invierno, en la zona central, más bien en San Carlos Apoquindo, donde hace frío. Son animales que, y por favor recuerden esto porque es importante, estos son animales que prácticamente no pueden acumular energía. O sea, tienen la capacidad de almacenar grasa es muy baja, muy baja. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo sobreviven las hembras? Entonces la primera hipótesis fue, bueno, tal vez tengan diferencias en la dieta y las hembras simplemente coman más insectos. Bueno, a través de isótopos estables estimamos dieta y no, esa no es la respuesta, comen lo mismo. Entonces, tal vez haya una diferencia en cómo se procesa el alimento. Y parece que es ahí donde está la clave. Las hembras tienen actividad enzimática en el intestino mucho mayor que los machos, es casi el doble. Y esto en términos prácticos podría implicar que las hembras digieren más rápido y por lo tanto están listas para comer cada vez que pueden. Y probablemente es ahí donde está la receta del éxito en el fondo. Pero volvamos ahora a las historias de los machos. Los machos son muy agresivos, pero aún así, tal como les mencioné, estos son animales muy chicos y tienen muy poca capacidad de almacenar grasa. Vuelvo a recordar esto porque va a ser importante en un minuto más. ¿Por qué los machos son agresivos? Bueno, la respuesta más clara, o sea, la respuesta, perdón, más inmediata es porque hay un problema de hormonas de por medio. Así que con algunos colaboradores desarrollamos un método para atrapar el pipí de los picaflores, la orina, y estimar las hormonas circulantes a través de eso. Y nos dimos cuenta de que las hormonas varían no solo entre épocas, sino que varían muchísimo entre especies. Estas son tres especies de picaflores en Norteamérica, y el hecho de que este es el Black-Chin Hummingbird, que tenga un nivel de testosterona tan alto, explica y está correlacionado con niveles de agresividad que uno en realidad son de loco. O sea, en realidad explica por qué están tan locos. Pero en términos de motivaciones, básicamente un macho es agresivo por dos razones: o porque compite por alimento o porque compite por las hembras.
vamos primero a la competencia por alimento. Este es un video que no es... Ahí. Este video fue tomado en San Carlos de Apoquindo, en una época en que los picaflores ya no eran territoriales, pero es el típico caso. Este es un macho defendiendo o comiendo de un bebedero, y si ustedes ven, se posa atrás. Esto es más o menos la típica imagen que uno ve. El macho posándose atrás del bebedero, y cuando viene alguien, macho o hembra, sale y le pega. Pero en esta época, o sea, la única razón por que ustedes vieron que no le pegó a la hembra que había al lado es porque esta es una época, ya está empezando la época reproductiva y se ponen bastante más tolerantes con las hembras. Pero la pregunta es, ¿por qué los machos querrían ser dueños de un bebedero? ¿Por qué no compartir el bebedero? Si la vida también podría ser así. Bueno, hay una explicación que es la expectativa de ser territorial. Para que tengan una idea de cuánto gana un macho territorial, gana más o menos 700 calorías por bebedero, contra más o menos 57 calorías promedio que gana un atacante. Entonces, en realidad, la ganancia por ser territorial es harta, la motivación es importante. Pero por otro lado, también hay un efecto de moda, y es en eso lo que estamos trabajando con Pablo en este momento. Al parecer, imagínense lo mismo que cuando uno va a un restaurante y ve un restaurante que está vacío y versus uno que tiene gente. Bueno, inmediatamente uno tiende a pensar que el que tiene gente es mejor. Y si a esto uno le suma que la información respecto de lo que hay adentro del bebedero es limitada, esto tiene más sentido todavía. ¿Por qué es limitada? Bueno, porque en general los machos territoriales son bastante efectivos defendiendo su bebedero. Entonces la probabilidad de que un atacante llegue a probar lo que hay adentro y saber efectivamente qué es lo que hay es baja. Pero no les puedo contar mucho más de esto porque estamos todavía ahí en preparación. Pero al parecer es importante este efecto de moda. Pero no solamente este tipo de motivaciones son importantes, sino también otras variables abióticas, como son la temperatura ambiente. Hicimos un experimento bastante simple, pusimos bebedero en terreno y medimos la agresividad con este índice de agresiones y medimos al mismo tiempo la temperatura ambiente. Y resulta que nos dimos cuenta que hay un umbral inferior y un umbral superior de temperatura que explican la territorialidad. ¿Y esto por qué? Cuando hacen más o menos 7 grados, un picaflor, con lo chico que es y con la baja grasa que puede almacenar, está gastando más o menos 65% de su energía solamente en calentarse. Entonces imagínense que si además tuviera que pelear por un bebedero, por muchas 700 calorías que gane, llega un momento en que el balance entre el costo y el beneficio de defender el bebedero simplemente no es suficiente. Pero cuando hace demasiado calor, en realidad tampoco vale la pena, porque, bueno, pelear es costoso y es riesgoso, y como lo vamos a ver adelante, puede llegar a ser bastante peligroso. Así que vamos a este peligro y les voy a mostrar algunas cosas de competencias por hembra, pero debo comentarles después que esto de los picos de picaflores también puede pasar en términos de competencia por alimento. Para trabajar en términos de competencia por hembra, estoy trabajando con un equipo en Costa Rica, donde trabaja gente de la Universidad de New Mexico. Y estamos trabajando con el Phaetonix longirostris. Y la pregunta grande de este proyecto es, ¿qué buscan las hembras en sus parejas? ¿Ya? Es una buena pregunta en realidad. Estos animales son picaflores que hacen lec. Y el lec es como un supermercado sexual. Básicamente están todos los machos juntos en un espacio que es bastante pequeño,
y están bailando todos juntos al mismo tiempo, cantando al mismo tiempo, y de repente aparece una hembra y dice, bueno, ya, tú. Entonces la pregunta es, bueno, pero ¿y qué es lo que elige? Entonces, déjenme mostrarle cómo funciona este asunto. Esta es la voz de mi colaborador Timothy Wright. Ese es un picaflor macho, nosotros los tenemos marcados con esos tags, y él está ahí cantando y aparece esta es una hembra, le sigue cantando, por supuesto está muy feliz. De repente empieza a hacer esta conducta de flotación, flotan frente a la hembra, y si ustedes se fijan le muestra algo del pico, y después viene la cópula, que es una cópula en el aire, bastante acrobática, por lo demás. Pero para que esto pase, en realidad, o sea, este evento es bastante infrecuente. O sea, pudimos captar esto más o menos después de 600 horas de grabación. Y eso también explica por qué los machos están cantando y bailando por 8 meses al año, 8 horas diarias. Y bueno, por si acaso aparece. Entonces, bueno, cuando finalmente la hembra aparece, la pregunta es, bueno, ¿y qué elige? Elige al tipo que es más inteligente, al que baila mejor, al que canta mejor, al que está más sano, al que tiene mejor coloración, al que tiene mejor coloración adentro del pico. ¿Se acuerdan que le abría la boca y les muestra? Entonces, bueno, mi parte en este proyecto está más bien ligada a la parte cognitiva, y desarrollé o sea, apliqué básicamente el mismo protocolo que había estado aplicando antes. Es un bebedero que tiene 2 calidades bajas de néctar y 1 de alta. Tiene una fase de exploración y una fase de retorno, una de búsqueda y una de retorno. Y eso sí, debo decir que me tomó más o menos 1 mes y medio entrenar a estos picaflores, porque en realidad no estaban acostumbrados a comer de bebedero, y son en general, y esto es interesante, son en general pájaros bastante tímidos. ¿Qué dio? Efectivamente da que sí hay diferencia entre las habilidades de recordar. En general pueden recordar, pero hay diferencias importantes. Y en este momento estamos en la etapa en la que estamos tratando de relacionar esto con otras variables, con la tasa de canto, con la variabilidad en el canto, con la coloración y con las armas en el pico. Mi colaborador Marcelo Araya se dio cuenta de que estos picaflores tienen, este es el final del pico de estos picaflores, y tienen este gancho. Este gancho puede variar y ser un cuchillo bastante afilado, aserrado, puede tener diferentes dimensiones. Y el año pasado correlacionamos esta arma del pico con las agresiones, y efectivamente existe una relación. Ahora, estamos en una etapa inicial y no sabemos si es el huevo o la gallina. En el fondo yo tengo un mejor cuchillo, así que peleo más, o peleo más y desarrollo un mejor cuchillo. O sea, no está muy claro. Pero si ustedes no me creen que esto es más o menos relevante, vean esto, está en cámara lenta, cámara muy lenta, de hecho. Aquí está el picaflor y llega esto fue directo al cuello. Entonces, en general, cuando uno atrapa los picaflores, uno ve animales con cicatrices, y sabemos que la tasa de sobrevivencia es en promedio de 1 año. Si bien tenemos algunos animales que viven 4 años, en general son muy pocos. En general mueren al año. Y probablemente también es una mezcla entre cuán exhaustos están y todo lo que pelean. Además, imagínense el trópico, todas las heridas probablemente se infecten bastante rápido. Si no les parecía suficientemente escalofriante a lo anterior, existen otras especies como el Androdon equatoriales, que tienen este tipo de armas. Si ustedes se fijan, tienen dientes,
y 1 milímetro de gancho a toda velocidad, yo creo que es bastante peligroso. Así que esto nos inspiró a preguntarnos, bueno, ¿cómo ha evolucionado este rasgo? Y cómo ha evolucionado este rasgo en conjunto con parches de coloración y con el canto. Y cómo la estructura del hábitat y el sistema de apareamiento, si son picaflores que hacen LEC o no hacen LEC, son territoriales, cómo han influido estas dos variables en la evolución de estos tres rasgos que en general son seleccionados por selección sexual. Y para esto, bueno, y el fundamento es que en realidad no es lo mismo ser este picaflor de Arica, por ejemplo, desplegando en Arica, pleno desierto de Atacama, con toda la luz del mundo, la intensidad de la luz probablemente es máxima, probablemente no haya mucha barrera al sonido, o sea, puede cantar y se va a escuchar, pero probablemente no puede atacar mucho, porque el próximo vecino está entre 100 metros, y eso es una exageración, entre 200 metros y 1 kilómetro. Entonces, ir a atacar a un vecino en realidad es poco probable, versus ser este tipo de animales en plena selva. Por ejemplo, este es un Phaeton nisbui, que vive en ambientes tropicales muy densos y es un lecker, o este es un Calypteana que vive en ambientes mediterráneos, completamente despejados, probablemente bastante luz, algunos arbustos, pero no mucho, o este que es un territorial y que vive en ambientes tropicales. Así que en realidad, pensando en eso, obtuvimos la colaboración del Moore Lab of Zoology en California, y tuve la suerte de visitar esta colección enorme, así que estamos trabajando en esto. Todavía no tengo resultados, así que esperamos que más o menos luego. Y quisiera finalizar esta charla solamente haciendo la reflexión de que esta lámina, que parece bastante simple, que se refiere a cómo el picaflor que uno ve, que integra fisiología, morfología y conducta, interactúa con variables bióticas y abióticas seleccionados por selección natural y por selección sexual. Solamente quiero hacer la reflexión de cuán complejo es esto. Y finalmente, parece que los picaflores eran mágicos porque las preguntas no se han acabado nunca. Eso. Quiero agradecer, y todo este recorrido por picaflorístico ha sido posible solamente gracias a una enorme lista de personas que han colaborado conmigo en diversos aspectos. Así que, gracias. Gracias, Paulina. Hay tiempo para preguntas, con micrófono, así que se los paso. Un momento. Bueno, son dos. ¿Cómo haces para coger los picaflores y entrenarlos? Eso me parece súper loco, o sea, yo no lo veo, o sea, yo miro un picaflor un segundo y al otro segundo ya no está. ¿Cómo haces para cogerlos y entrenarlos? Bueno, en realidad es más simple de lo que parece. Los picaflores son animales hambrientos, ya, tal como ya lo dije varias veces, no tienen mucha capacidad de almacenar grasa, y por lo tanto es bastante fácil ofrecerles comida y que simplemente interactúen por comida, por un lado. Pero por otro lado tienen la ventaja de que son animales tremendamente no tímidos, o sea, tremendamente patudos, y no tienen mucho miedo en general. Entonces es fácil ofrecerles comida, es fácil interactuar con ellos, tienen algunas reglas muy simples. O sea, si evidentemente tú te mueves mucho, no se van a acercar, pero en general son bastante tolerantes. Y otra pregunta, en la parte que tú decías que las hembras tienen un hipocampo más grande y que los machos no, y que tenías resultados ahí donde ves
que aparentemente, según tu protocolo, tienen mejor memoria espacial. No sé, yo no estaría tan seguro de que el hecho de que el tamaño del hipocampo esté directamente relacionado con que haya un mejor desempeño neuronal, ¿cierto? Sí. Yo creo que es importante también tener en cuenta de que la actividad sináptica está directamente relacionada con cómo se conecta ese hipocampo. Muy Cierto. posiblemente, pues no sé, puede que ese hipocampo más pequeño esté mejor conectado y tenga, digamos, una actividad sináptica más eficiente. Sí. De hecho, nosotros también pensamos eso. Tenemos algunos resultados preliminares solamente en términos de densidad de neuronas, y esto indica que es igual entre macho y hembra. Pero esto obviamente abrió la puerta para 1000 cosas más. Entonces, sí, o sea, absolutamente. Nosotros estamos en eso, también estamos pensando que podría haber un tema de lateralización. Tenemos alguna evidencia preliminar de que el hipocampo izquierdo es más grande en los machos y eso estaría más relacionado a memoria espacial. Así que en realidad va a ir por ahí la próxima línea, y por lo que decía más bien de neurohormonas, receptores. Así que sí, o sea, estoy completamente de acuerdo. También sobre la diferencia entre los machos y las hembras, ¿cómo podría, tú dijiste que las hembras quizá podrían en el fondo, tener una mejor memoria espacial a otras escalas espaciales? ¿Cómo podrías diseñar experimentalmente, como controladamente, una escala superior? ¿Tienes el alguna problema. idea? Sí. ¿Es posible? Sí, es posible. El problema es que es caro. Sí, básicamente ese ha sido la piedra de tope para hacer esto. La posibilidad más, la mejor probablemente, es trabajar con TAC. En el fondo lo que podríamos hacer es ponerles un pequeño aparato que transmite, y nosotros podríamos saber más bien dónde andan, qué bebederos visitan, cuáles son los recorridos. Estamos trabajando justamente con ese sistema en Costa Rica. A estos animales ya los tenemos listos, tanto en este minuto todos pasan por el bebedero y el bebedero registra quién visitó. Entonces esa sería la mejor forma de hacerlo. El problema es que para los picaflores en Costa Rica ya nos hemos gastado como $25.000. Entonces, eso. Diminutos. No sé. No son satelitales en ningún momento. No, en ningún. Son radio. Claro. Bueno, y de hecho, este sistema del picaflor chico tiene además el problema de que los animales son migratorios. Entonces, en realidad, si uno, claro, tuviera todos los recursos del mundo, podría hacer isótopos, podría ser mezclado con radio, podría hacer un programa de anillamiento masivo, podría hacer algunos experimentos con polvo fluorescente para seguirlos en escalas pequeñas. Todo eso. Hola, con respecto a eso mismo, ¿cuánto tiempo te demora en los experimentos, por ejemplo, de la búsqueda al retorno de los animales? Y la otra consulta es sobre cuál es el comportamiento de los machos frente a las crías. Si se relajan un poquito o también hay papás agresivos. ¿Cuánto me demoro? Depende. En las especies en Chile, el intervalo es 5 minutos, y en general en una mañana yo tengo todo el experimento con un individuo hecho. O sea, tengo más o menos 6 ensayos, de 6 a 10 ensayos hechos con un individuo en una mañana. En Costa Rica la película es un poco diferente porque los animales no son territoriales, todos vienen en el mismo bebedero, pero todos están marcados. Entonces, en el fondo, el intervalo es un intervalo variable, y eso también hace que sea muy interesante. En general, un experimento en ese caso toma más o menos 2 horas, en que hayan ido y vuelto todos los animales que están comiendo regularmente del bebedero. Y si los machos tienen algo con las crías, no.
Los picaflores, cuando ustedes vieron, el apareamiento dura 1 segundo y se acabó. La hembra hace sola el nido, cría las crías, etc. No. Hola, ¿cómo identificaba a cada ejemplar acá en Chile cuando hacía el experimento de memoria? Bueno, acá es bastante fácil porque una por supuesto es anillarlo, pero los anillos, a diferencia de otros pájaros, no se ven, porque los picaflores encogen las patas. La segunda es pintarlo, pero los picaflores aquí en Chile se trauman con eso, entonces en general no es una buena opción. Y finalmente ¿Dijiste que se trauma? Sí. ¿Y por qué? ¿Pero a qué te refieres? Uno los agarra, los marca con color y no los ves nunca más. No sé por qué. Pero, bueno, entonces lo que dio un mejor resultado en realidad es simplemente enfocarse en un individuo cada mañana. En general se mantienen los territorios y el individuo estaba siempre a la vista cuando se hizo el experimento. De hecho, los territorios son muy chicos, estoy hablando del porte de esta tarima, y no muy altos tampoco. Entonces es fácil sentarse muy cerca y estarlos viendo todo el tiempo. ¿Y esta testosterona también está igual de elevada que en los picaflores chilenos? Los picaflores, lo que pasa es que el problema es que, de hecho, este paper va a salir ahora como en un mes más o menos. El problema que tiene es que no es comparable, porque la testosterona en los machos chilenos está medida en sangre y la testosterona en los machos norteamericanos está medida en pipí. Entonces no es muy comparable el valor absoluto. Entonces no. Y lo último, ¿el picaflor chico pelea y agresivo con el picaflor gigante? En general se encuentran pocos, porque cuando el picaflor gigante llega, el picaflor chico se ha ido al sur. Yo he visto solamente una vez en Peñuelas las dos especies juntas, y el picaflor gigante en general, no, el picaflor gigante más bien desplazaba a los chicos. Pero ¿cuánto habrán coexistido? Yo creo que muy poco. Un comentario nomás y una pregunta, pero bien práctica, chiquitita. Al principio dijiste que el picaflor era representado como el dios de la guerra en la cultura maya. Nada más, un comentario que interesante, que hoy día, por el Día de la Tierra en Google, aparece hoy día es Día de la Tierra y en Google aparece un picaflor como representante, y el dibujo es súper rosado y justamente con esa imagen del picaflor. Y quería mencionar nomás que da la impresión que justamente es como una cosa de ignorancia nomás, y que los mayas miraban con más cuidado y que nosotros miramos poco. Es el comentario nomás. Y el segundo, y la pregunta era, esa colección que tienen, que se ve un poco macabra, ¿cómo la obtienen? Bueno, esa colección tiene una historia extraña. El señor Moore era un señor que tenía muchísima plata en la época donde estaba de moda tener un museo para ti, solo en tu casa. Así que él contrataba gente y él iba por sí mismo a buscar picaflores. Él tenía obsesión por los picaflores en particular, por los pájaros en general y mucho menos por los mamíferos. Así que él se daba sus viajes y simplemente mataba todo lo que encontrara. Pero estamos hablando del año, la colección debe tener ejemplares que van entre 1920 y 1950. Y al morir el señor Moore lo donó al Occidental College, donde él había ido a la universidad, y de ahí se abrió a público. Prácticamente no se abrió a público, se donó pero quedó ahí, y recién el año pasado, cuando se cambió de curador, el curador abrió la colección a investigadores que quisieran hacer de hecho yo fui la primera que fue a hacer algo ahí. Y otra cosita, ¿y el estado de conservación de los picaflores cómo es más o menos en general? A ver, en general es bueno.
Pero tristemente, de las 310 especies, hay pocas que están en peligro de extinción y nosotros tenemos 2. O sea, teniendo nosotros una muy baja diversidad de aves en general y de picaflores, 2 de nuestros picaflores están en peligro crítico. El picaflor de Juan Fernández, que han aproximadamente unas 200 parejas, y bueno, eso hace un tiempo, no estoy segura en cuánto va ahora. Y el picaflor de Arica, la población global está alrededor de los 400 individuos, 500 individuos. Y no se ve mejor tampoco el futuro. ¿Preguntas? Ya, pues. Estamos. Muchas gracias, Paulina.